noche más, amigos, y bienvenidos a todos a Conversando con Banchik. Estas entrevistas que seguramente ustedes van a disfrutar tanto como nosotros. Hoy nos acompaña nuestro compañero de trabajo en PNR, Punto de No Retorno, Investigación Más Arte, Fernando Seca. Bienvenido, Fer. Bueno, muchas gracias, Claudio. Un gusto, un placer en esta entrevista tan particular que vamos a hacer hoy, este espacio que me has brindado para poder compartir con todos tus seguidores. Así que adelante nomás. Bueno, quiero recordarles que Fernando, aunque casi nunca lo ven en cámara, es el que está detrás de cámara en la producción, ayudándome con todo lo que tiene que ver con el armado de las entrevistas, el contacto con los invitados, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera ir armando todo este mundo maravilloso que es el YouTube, en este caso en la difusión de estas grandes temáticas que tienen que ver con los misterios de las civilizaciones antiguas, de los fenómenos paranormales y, por qué no, también del mundo ufológico. Y esta noche nos acompaña una persona que para nosotros es un honor entrevistar, recién llegadita de Ecuador, ha llegado recientemente del sistema de Cueva de los Tallos, precisamente allí en Ecuador. Nos va a estar hablando de este viaje, de su trayectoria, y bueno, él es un investigador de fenómenos paranormales, de civilizaciones antiguas, es el creador de la página Al Filo de la Realidad, y tengo el honor y la alegría de recibirlo en nuestro canal Conversando con Banchik. Muy buenas noches, Gustavo Fernández, bienvenido al canal. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por la amabilidad, gracias por el elogio seguramente inmerecido y un placer enorme, enorme compartir este momento con ustedes y con su audiencia. Sea bienvenido, Gustavo. Para nosotros es un honor y un placer escuchar todo lo que sale de tu boca, porque sé que hablas sobre todo desde el punto de vista de la experiencia, de tratar de tirar líneas de pensamiento que hemos disfrutado aquí en Capilla del Monte con tu conferencia previa a la partida a Cueva de los Tallos, que ha sido de mucho, con mucho ruido, sonó mucho en las redes sociales, así que gracias por este espacio, por tu tiempo, y atentos a escuchar absolutamente todo lo que nos vas a pasar a informar. Sí, Claro cumpliendo la promesa cuando compartimos esa linda velada en el Café Ufológico Capilla del Monte, que recuerdo con mucho cariño. La verdad la pasé muy bien con la acogida y la respuesta, tanto de la gente que asistió como bien señalás, Fernando, después por las redes, ¿no? Y hice la promesa a los asistentes y a quienes nos seguían en las redes que a mi regreso iba a transmitirles algunas vivencias, algunas experiencias, así que cumpliendo lo prometido, aquí estamos. Fantástico, fantástico. Bueno, una alegría y el agradecimiento de que compartas todo esto. Y vamos a empezar por hacer un poquito de historia, ¿sí? Un breve resumen. ¿Quién es Gustavo Fernández? ¿Cómo te iniciás en la investigación que deriva en estos últimos años en esto que para mí creería que es una pasión, ¿no? El hecho de investigar, que vas transitando estos senderos del misterio, los senderos de las civilizaciones antiguas, buscando respuestas, ¿no? ¿Cómo inicia este camino Gustavo Fernández? A ver, yo por lo general no soy muy amigo de hablar de mí mismo, prefiero que sean los hechos y lo que uno hace, lo que hable por uno, ¿no? Pero si tuviera que hacer un breve raconto, te diría que no tengo ninguna aproximación glamurosa a estos temas, no fue consecuencia de ningún contacto, de ninguna observación ovni, de ninguna experiencia extracorpórea, simplemente tuve la enorme fortuna, estábamos hablando del destino antes de la entrevista y quizás me remito a eso, de haber nacido y crecido en una familia ávidamente intelectual, que inculcó en mí de pequeño no solo la pasión por la lectura, sino por no hablar de lo que no tuviera alguna información previa. Y en los tiempos en que yo era un niño, literalmente, el tema OVNI era un tema que estaba en primera plana de periódicos, televisión, en esos tiempos gloriosos pre-internet, ¿no? Y alguna vez cayó en mis manos, bueno, no cayó en mis manos, quise leer algo sobre ovnis como para saber de qué se trataba el tema, y desde la primera lectura el tema me atrapó irremediablemente. Le siguió un segundo libro, un tercero, un cuarto, y se abrió un mundo de preguntas sin responder, la mayoría de las cuales afortunadamente siguen sin responder, porque eso sigue siendo el motor que impulsa a seguir adelante, ¿no? Como dijo un poeta una vez, los mejores enigmas son aquellos que no se pueden develar.
porque son los que te motivan siempre a seguir profundizando, a seguir avanzando. Y con 15 años, con apenas 15 añitos, con toda la irresponsabilidad adolescente, formé mi primer grupo de investigación OVNI, Sirovni Canopus, recuerdo que era el nombre. Empezamos a hacer boletines, a dar charlas en colegios secundarios, que era la época en que yo estaba cursando el secundario. Un tema fue llevando al otro y me encontré, cuando quise darme cuenta, inmerso en este tema de manera casi completa. Y lo que era un hobby, una pasión, como dije, adolescente, después de la publicación de mis primeros libros, mi primer libro, Naves extraterrestres tripuladas, siempre cito esta anécdota cuando cabe la ocasión, tuvo la particularidad de editarse, país generoso este, cuando yo tenía 17 años. Y extrañamente, insólitamente, tuvo tan buena repercusión que le siguió en el 78, miren la época que me estoy remontando, un segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, de Cielo Sur Editora, la editora de Fabio Serpa, recordarán por aquel entonces. Sí, sí. Y en algún momento en los años 20 de mi edad, entre los 23, 24 años, tuve que decidir hacia dónde iban caminando los pasos de mi vida. Tenía como 3 áreas de interés y de ocupación, y decidí volcarme al mundo del misterio. Y uno de los, estoy otra vez remontándome a comentarios que hicimos previos a la entrevista, ¿no? Y otro sueño del pibe, que fue poder dedicarme exclusivamente a estas temáticas, lo pude encauzar con altos, con bajos, a lo largo de varios años, pero mi vida ha transcurrido haciendo esto, dictando talleres, dictando conferencias, sumando campos de conocimiento. Ustedes saben que además de lo estrictamente ufológico, mis inquietudes intelectuales, quizás conservando aquel niño curioso del que hablaba antes, son bastante amplios, se dirigen al terreno de las civilizaciones desaparecidas, de las sabidurías ancestrales, y en ese caminar uno va sumando conocimientos y va sumando experiencias que por lo visto han sido interesantes para muchos públicos de distintos países ser compartidas. Y ahí fue mi vida, saltando de país en país, realizando espacios y compartiendo estos conocimientos y estas experiencias. Hace unos 5 años, tuve oportunidad de visitar Ecuador en plan de conferencias y de cursos por primera vez. Ecuador, además de ser un país bellísimo en términos geográficos, yo siempre le digo a los ecuatorianos que han hecho muy mala gestión turística internacional, porque no es generalmente uno de los destinos que se proponen en el mundo, y sin embargo tiene todo para ser un lugar que uno desee fervientemente visitar. Un país pequeño donde la selva, la montaña y el mar quedan 3 horas de viaje como máximo de un punto al otro, pero además con una característica dominante, una gente maravillosa. La calidez, la ternura, la amabilidad de ecuatorianos es paradigmática. Y esa particularidad, sumado a la buena respuesta que tuvieron nuestras actividades, empezaron a generar varias visitas a Ecuador. Y entonces, ya cuando vi que de alguna manera esto podía sostenerse en el tiempo, ahí, digamos, encontré la ocasión de materializar otro sueño del pibe, desde la lectura del Oro de los Dioses, de von Däniken, ¿no? También en la adolescencia, de poder visitar los tallos. Un tema que a mí siempre me fue caro y cercano a mis intereses. Durante años en intercambios con investigadores como Débora Golster o Manuel Palacios, la primera argentina, la segunda ecuatoriano, por mi amistad personal con Alex Chionetti. Recordemos que Alex, o Alejandro, que es su nombre de pila, si bien tiene la nacionalidad argentino-estadounidense, él nace en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, y en esos tiempos adolescentes que yo contaba antes, éramos amigos. O sea, él venía a mi casa, yo iba a la suya, compartíamos locuras juveniles y anécdotas de todo tipo. Y la mirada de Alex sobre este tema también fue un incentivo para sostener mi interés en el tiempo. Gracias a Alex pude ya hace muchos años conocer personalmente y conversar con Julio Goyen Aguado, y después con los años trabé amistad. Primero fue un acercamiento por interés investigativo, luego
una relación personal con Guillermo Aguirre, quien fuera biógrafo de Julio Goyen Aguado, hasta su fallecimiento, es decir, primero el de Julio, luego el de Guillermo. Eso articuló con algunas investigaciones personales que yo hice sobre el tema, como por ejemplo en el año 2018, poder acceder a la colección sobreviviente del padre Crespi, en Cuenca, Ecuador, colección que recordemos fue mermada por expoliaciones, por pérdidas en incendio, todos conocemos la historia. Sí. Lo que la mayor parte de la gente no conoce es que del padre Crespi quedó mucho más material del que se dice. Y ese material se encuentra en este momento fuera del acceso público común en el Museo Pumapungo, en la ciudad de Cuenca. Gracias a contactos personales en Cuenca, pude entonces acceder a ese material y fue el momento en el cual dije, bien, tengo que hacer cuajar una visita a la Cueva de los Tallos, o la primera de una serie de visitas, ya se verá, en la manera más inmediata posible. Luego llegó la pandemia, llegó el confinamiento, pero lo único que hizo fue dilatar un año el proyecto. Y finalmente el año pasado conformamos con un grupo de amigos ecuatorianos el GOT, el Grupo Operativo Tallos, un grupo que sobrevive obviamente más allá de esta expedición, cuyo objetivo no es meramente explorar la Cueva de los Tallos, sino como parte de un proyecto más amplio. El proyecto, la idea, la hipótesis de origen de este grupo es que en esa región del planeta que hoy llamamos Ecuador, preexistió una cultura, una civilización desconocida, en tanto en cuanto no figura en los registros académicos, con una tecnología y con un marco, diríamos, cultural realmente significativo, de avanzada, de donde los Tallos es apenas un eslabón más. Durante el año pasado estuvimos investigando 3 puntos específicos, un paraje relativamente cercano a la Cueva de los Tallos, que se conoce con el nombre de Catayo, donde existe una serie de petroglifos, que hablan de una mentalidad y un lenguaje simbólico conceptual muy avanzado, lo hemos reflejado en nuestro portal. Otro lugar, otra localidad, conocida como Quillusara, donde existen una serie de menires. Recordemos que la palabra menir, si bien es de origen celta, hace referencia a piedras cortadas o talladas artificialmente, enhiestas verticalmente, ¿sí?, en determinados lugares con determinadas funciones, o rituales o prácticas, como parte de una tecnología prehistórica que tenía 3 grandes tipos de construcciones megalíticas: los menires, los cronlech, que son círculos de menires, y los dólmenes, que son esas especies de puertas constituidas por 2 menires verticales y uno horizontal. Allí en Quillusara, de una manera absoluta, uno diría que es un old part, ¿no?, porque de una manera absolutamente ajena al esquema arqueológicamente conocido, no solo de la región, sino yo diría de toda Sudamérica, existe un campo donde alineamientos de menires fueron levantados por gente desconocida en tiempos desconocidos. Y finalmente en la provincia de Loja, sigo hablando de Ecuador, la leyenda, la historia, el relato de la existencia de gigantes en algún momento del pasado, con hallazgos particularmente interesantes. Pudimos encontrar a los testigos sobrevivientes de cuando en los años 60 se habrían recuperado osamentas de gigantes, y en un punto que casi no figura en los mapas, pero que los lugareños conocen como el nombre de Cucure, una construcción sepultada por la selva y perdida en la montaña, de origen también desconocido, y que como refugio defensivo o habitacional estaría relacionado con este hallazgo de gigantes que comentaba antes. Todo eso entonces nos permitió dar un marco. Esto es, ni siquiera es una conclusión, ¿no? Es como un planteo conceptual que hacemos, que nos dice que
en ese territorio, en términos geográficos, relativamente próximo a la Cueva de los Tallos, presenta las suficientes anomalías históricas para entender que pase lo que pase o haya pasado en los Tallos, no es algo anecdótico en el medio de la nada, sino que forma parte de una complejidad cultural y geográfica muy interesante. Realmente es apasionante porque vos ya le estás dando otra arista a lo que se inició con el sistema de Cueva de Tallos, que como vos bien decías, no es algo atípico, no es que se encontró solamente eso, sino que a lo mejor el contexto de estas otras 3 localidades permiten esbozar una hipótesis mucho más amplia de la presencia de una civilización desconocida aún desde el ámbito científico, ¿no? Claro. Vos bajaste... Permitime sí. agregarte esto, Fer, Sí. si sos tan Sí, amable. dale. Y también permite hacer otra mirada sobre la historia de Morix y la biblioteca metálica. ¿Por qué digo esto? Uno ante la historia de Morix, cuando describe su famosa, si no voy a decir nada, que referentes muchísimo más calificados como yo, como el mismo Alex Gionetti, como Gerardo Peña Mateus, ¿no? A quien ustedes entrevistaron, no Alex sean también. mucho más... Alex Y Alex también. también, sí, por eso, no sean mucho más sólidamente fundamentados que yo. Pero ante la historia de la biblioteca metálica, que según la denuncia de Morix se habría hecho, la denuncia del año 69, recordemos, y demás, hay como 3 miradas. La mirada absolutamente, lo digo sin connotación descalificativa, ¿no? Crédula literalmente de la versión de Morix, es decir, que realmente estaban ahí, y que la biblioteca, si ahora no está, es porque se la robaron, generalmente se le echa la culpa a los ingleses en la famosa expedición del 76, también sobre eso uno va descubriendo algunas cositas interesantes que decir. La hipótesis contrapuesta, que es toda una mentira, un invento de Morix, y la tercera hipótesis, que es, en este momento, yo siempre digo, me voy a apropiar de unas palabras de Einstein, no voy a cometer el sacrilegio de robarle unas palabras al sabio cuando dijo: la verdadera actitud científica es poner en duda durante el desayuno lo que uno creía firmemente durante la cena de la noche anterior, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo hoy diga, bueno, me inclino hacia esta mirada, no quita que en el paso del tiempo, ante nuevas evidencias o nuevas conclusiones, me mueva desde ese lugar hacia otra interpretación. Pero esta tercera mirada que estoy planteando aquí, plantea este escenario, que en realidad Morix usa esa denuncia, tanto notarial como pública, para enviar un mensaje críptico o codificado, o permítame que lo diga así, o esotéricamente conceptual, a otras esferas de conocimiento en otro momento posterior del tiempo. ¿Me explico? Totalmente. Morix no tenía ninguna necesidad de mentir, salvo las mentiras que puede haber dicho durante su vida para ocultar quizás aspectos un poco polémicos, oscuros de su propia historia personal. Pero en términos materiales, en términos económicos financieros, Morix era un tipo terriblemente solvente. Hoy en día se le sigue recordando en Ecuador como un individuo que, sin tener activos financieros a la vista, sin haber hecho inversiones en propiedades, Morix vivía en hoteles de Quito y Guayaquil, pero en hoteles de los que hoy denominaríamos 5 estrellas, y con cuenta corriente indefinida. Eso solo es posible, además tenemos que ubicarnos en el momento y sobre todo en la idiosincrasia. No es lo mismo la idiosincrasia argentina, pongamos por ejemplo, que la idiosincrasia ecuatoriana. Es decir, solo una persona que está considerada socialmente como ampliamente solvente y respetable, podría, aún hoy, más 40, 50, 60 años atrás, poder manejarse con esa soltura que no exigía la declaración o la presentación de otros activos que no fueran las participaciones societarias que él tenía en empresas mineras de entonces, lo que no es poca cosa. Entonces, cuando se dice que en realidad
el afán podría haber sido económico, como para traer incautos con dinero, es muy fácil acusar gratuitamente, pero el tema es que las acusaciones, como toda jurisprudencia, hay que probarlas, ¿no? Y ahí es donde esa segunda lectura escéptica se cae por su propio peso. Pero también creo que es cierto el hecho, esa es mi apreciación personal, insisto, pero bueno, estoy aquí para transmitir mi apreciación personal, que la biblioteca, si existe, nunca estuvo en la Cueva de los Tallos. Por lo menos no estuvo en la Cueva de los Tallos. No digo que la biblioteca no haya existido. Si existió, si existe, bien puede estar en otra localización que no es la Cueva de los Tallos. Pero todo ese movimiento que genera Morix, que hasta entonces había mantenido un absoluto bajísimo perfil personal, limitado al mundo de los negocios, y que se catapulta después del 69 a un protagonismo plenamente esotérico, y lo digo aquí con todas las implicaciones que el término esoterismo tiene, me hace sospechar ciertamente que en realidad quiso mover unas piezas en el ajedrez histórico para dirigir la tendencia de las creencias y de los esfuerzos de búsqueda en una dirección que, como el caballo que corre la zanahoria, que cuelga de él mismo pero por delante, no alcanza nunca, pero lo lleva a seguir corriendo, ¿no? Sí. Esa es mi opinión personal, poniendo en contexto lo de Morix. ¿Por qué? Porque en los tallos pasan muchas cosas. Yo tengo que admitir, y entro en tema, si me permiten, con la imagen que tenemos de fondo, o que ustedes tienen de fondo en este momento, literalmente. Yo debo admitir que, en función de todas las lecturas que previamente uno puede haber hecho, y videos y entrevistas que uno puede haber visto y escuchado, yo esperaba encontrarme con un sistema de túneles, de galerías, de cuevas, absolutamente natural. Nadie puede negar que las cuevas, ¿sí?, los tallos, son producto de la erosión natural. Pero, y aquí en el pero vienen los puntos suspensivos, precisamente en ese lugar que se conoce como el Portal de Morix, es decir, uno ya había leído de sobremanera esta afirmación geológica que las áreas aparentemente artificiales de la cueva de los tallos son producto de la forma en que se fragmenta la roca caliza por acción del agua, este fenómeno diclásico, así se lo llama, donde se producen fracturas horizontales y verticales. Y fui absolutamente convencido de encontrarme con este panorama totalmente natural. Pero ahí, en el Portal de Morix y en las cercanías inmediatas, hay ciertas configuraciones de la roca, insisto, yo no soy geólogo y mi palabra no deja de ser meramente la opinión de un profano, de un lego, pero desde esa mirada y desde el derecho que me da haber estado en el lugar, porque una cosa es hablar desde la teoría, desde el escritorio, es respetable, la investigación historiográfica, la documentación teórica es respetable, pero la inspección de visu, la inspección ocular, el estar en el terreno, te aporta, ¿no?, una chance de disentir. Y estando en el terreno, hay ciertas áreas donde es excesiva, demasiado regular, y alguien me dijo una vez que demasiado de cualquier cosa es demasiado regular el corte de las piedras, con lo que sería una función específica, que es servir de dinteles de paso entre distintas cámaras, como para suponer que eso es simplemente natural, además de otros hallazgos que si quieren luego enumeramos, ¿no? Entonces, uno empieza a llegar a la idea de que no se trata simplemente de una hermosísima conformación natural. Yo siempre dije y señalé, y de alguna manera tengo que tomar mi propia medicina en esto, que muchas personas, ante el esfuerzo económico, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, que significa estar ahí, necesitan ver. Siempre dije, no debe ser muy grato para muchas personas
al regreso de una expedición a los Tallos, cuando en una conversación de sobremesa le preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Y la verdad que nada, solo cuevas. Digo, a veces inconscientemente puede haber la necesidad de satisfacer ciertas expectativas, y aquí entra el juego de lo que creí ver, de lo que percibí, y esto se va generando en una especie de efecto bola de nieve, donde sensaciones personales terminan siendo interpretadas como portales dimensionales. ¿Entienden el ejemplo que planteo? Sí. Pero, la evidencia de ciertos hechos y también de ciertas experiencias señala que algo ha ocurrido y sigue ocurriendo en la Cueva de los Tallos que es digno de atención. Cuando menos es digno de atención de los investigadores paranormales. Y de alguna manera este comentario apunta a esa invitación, ¿no? A seguir profundizando en esa dirección. Quería preguntarte dos cosas, Gustavo, porque bueno, es un placer escucharte realmente y casi no te quiero interrumpir por mi parte, creo que Fernando también. Me pasa lo mismo que cuando entrevisto a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor desde Madrid, que también uno estaría horas escuchándolo. Pero bueno, había muchas preguntas a lo largo de tu relato, pero me quedo con dos. Por un lado, ¿cómo fue ese acercamiento a la comunidad de los Yuaras? ¿Hubo una preparación previa antes de la bajada? Si la hiciste por el lado turístico, el más común, el que todos conocemos, la bajada en rapel, y si opinás, ya hablando un poquito más abajo en el ambiente, por lo que estás diciendo, de estas experiencias más profundas, que van más allá del paisaje, de las cavernas, si tenés una mirada del estilo de Manuel Palacios cuando él habla de un espacio multidimensional hacia abajo. Yo voy a ser prudente ante esta última afirmación de Manuel, que por supuesto es respetable. No digo que no es posible. Yo siempre establezco una diferencia entre lo posible y lo probable. O sea, que algo sea posible significa que puede ser, pero que algo pueda ser no significa que lo sea. Cuando la gente a veces dice coloquialmente, bueno, pero puede ser que haya tal cosa. Sí, sí, puede ser, pero eso no significa que lo sea. Y algo que inclusive traté con cierta extensión en la conferencia del café ufológico, estar siempre alerta con el sesgo de aceptación, ¿no? Es decir, esta necesidad de interpretar los datos de la realidad ordenados de acuerdo a las creencias personales y eclipsar los que no se alinean con las creencias personales. A ver, voy a tratar de responder sintéticamente tus preguntas. La preparación, bueno, si hablas de la preparación física, no es para cualquiera. Esto tengo que remarcarlo, no es, a ver, no es algo en el cual la vida, como he leído por ahí algunos documentalistas que visitaron la cueva y hacen una permanente insistencia en que la vida estuvo expuesta a peligro mortal en cada paso que daba en la selva. No, bueno, tampoco contar una Indiana Jones, pero yo la calificaría como una experiencia brutal, es el término que se me ocurre. El grupo que me acompañó estaba todo conformado por jóvenes de entre 20 y tanto y 40 años, y ellos mismos, al final de la experiencia, decía, esto es extremo, esto no es para cualquiera, es realmente tremenda la sobreexigencia. Así que uno desde sus 64 años, mis 64 años, puedo decir, bueno, tan mal papel no hicimos, ¿no? Pero la demanda física, miren, no la cueva en sí. La cueva, ustedes tienen un ascenso, lo que se conoce o lo que definíamos como la entrada turística, que es la única practicable, por otra parte. Esta segunda entrada, que comenzaría cerca del río Coangos y en la que habría que sumergirse, hasta el día de hoy, y por lo que hemos podido conversar con los Yuaras y lo que deambula entre el grupo técnico que nos brindó la asistencia y la logística espeleológica para hacerlo, sigue siendo meramente una versión. Hay un proyecto, es decir, se entiende que es muy posible que entre las extensiones de la caverna no conocidas, porque los 3.8 kilómetros de recorrido que se conocen de la Cueva de los Tallos, nos queda todo claro, ¿no? Y nos quedó perfectamente claro en el terreno que no se agotaban ahí, seguía habiendo áreas donde el acceso requiere de tecnología ultra especializada, por ejemplo, equipos de buceo, ¿no? Porque van por debajo de filtraciones del río que si llegaron hasta ahí, evidentemente deben tener desde el lado del río áreas de acceso. Pero eso requiere
entrenamiento y equipo, como dije, de avanzada. Razón por la cual uno se pregunta si realmente Jaramillo o Morix alguna vez pudieron haberlo hecho sin tener ese entrenamiento y ese equipo, porque si tienes que recorrer galerías completamente anegadas de agua, en una distancia que se ignora, pero que uno tiene que suponer que es de algunos centenares de metros, no puede hacerse simplemente en apnea, es decir, simplemente reteniendo el aire en los pulmones durante algunos segundos mientras se bucea. Entonces, la posibilidad de entradas alternativas aún no descubiertas, claro que sí, existe. Y de hecho se vienen buscando, pero hasta ahora no se han encontrado. Lo cual no significa que no se encuentren en el futuro, digo, no se han encontrado hasta ahora. Esto en primer lugar. Con los Yoaras nosotros tuvimos la precaución en diciembre del año pasado, de enviar una avanzada de nuestro grupo a tejer, diríamos, relación, amistad con la comunidad. Hay dos pequeñas comunidades, una en realidad es desmembramiento de la otra, la más pequeña, que es con la que trabajamos, es un gran clan familiar, ¿no? La familia Tibirán, ese es su apellido, y realmente fue una buena elección y esto merecería todo un capítulo aparte, de la calidad humana de esta gente, del trato que nos dieron, de los vínculos que establecimos. Los Yoaras hacen su negocio, diríamos nosotros, es decir, cobran para entrar en sus tierras, hay un interesante cartel en el embarcadero, donde uno sube a las canoas que después de navegar unos 40 minutos por un río que se llama Namangosa, se une con el río Zamora, forma el río Santiago, luego el río Santiago se une con el Coangos. Uno remonta un poquito el Coangos y llega a territorio Yoara. Hay un cartel donde indican, avisan que está absolutamente prohibido la entrada a compañías mineras, ONG, turistas nacionales, extranjeros, si no son autorizados por la comunidad. Y esto no es simplemente una formalidad. Hace menos de 10 años, y lo contaban con, casi yo diría como una anécdota graciosa, hubo una expedición de alemanes y españoles que entró sin autorización, es decir, entró en el país, se dirigió a las autoridades, cometieron el gran error de ignorar a los Yoaras, y se mandaron. Y bueno, cuando salieron, los estaban esperando los Yoaras tomaron a 2 hombres y 2 mujeres de la expedición, les ataron las manos, les desnudaron el torso y los azotaron. Mujeres Yoaras azotaron a las mujeres de la expedición, hombres Yoaras azotaron a los hombres de la expedición. Que generó en ese momento inclusive un incidente internacional, porque claro, cuando estos extranjeros regresan a su país, se quejan, presentaron denuncias en las embajadas en Ecuador primero, después en su país, porque al europeo le resultaba incomprensible esta idea de que en un país soberano como Ecuador hay territorios donde la única y inexcusable autoridad es la indígena. Pero para la legislación ecuatoriana esto es así. De hecho, lo único que pudieron hacer las autoridades ecuatorianas es reunirse con los Yoaras y decirles, muchachos, por favor, no nos hagan quedar mal, no hagan esto otra vez. Pero no pudieron tomar ningún tipo de represalia porque la misma legislación autoriza a los Yoaras a ser única autoridad inexcusable en su propio territorio. Entonces, en diciembre enviamos una avanzada con regalos, con una enorme cantidad de presentes. Eso creó un clima de mayor familiaridad. El Yoar desconfía del hombre blanco hasta el día de hoy. Es decir, si vos querés que un portador te cargue tu mochila, y si van a ir ahí algún día, hagan eso, nunca piensen en cargarse, porque no hablamos todavía de las exigencias físicas del terreno, nunca piensen en cargarse la mochila a ustedes porque se hace impracticable, ¿no? Y el Yoar te va a decir, págame primero y después te llevo la mochila, ¿sí? Pero al mismo tiempo son celosos custodios del lugar. Por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad y nos recibe don Bosco Tibirán, que es el jefe del clan, y el chamán que dirigió la ceremonia de ayahuasca que realizamos en el interior de la cueva,
Más allá de esas formalidades, uno estaría tentado a decir burocráticas, ¿no?, que mencioné antes, hay dos exigencias que ellos ponen. Una que es pintarte el rostro con pinturas rituales, y te dicen, y es para tu propia protección, para que los espíritus en la cueva sepan que estás autorizado por nosotros, por los guardianes del lugar, y te dan un nombre indígena que tienes que gritar cuando estás descendiendo por la chimenea, con la misma razón de ser, ¿no? Recomendaciones que, por supuesto, cumplimos al pie de la letra. Gustavo, También son... te Sí, interrumpo. ¿Podés decir el nombre que te dieron? sí, cómo no, ON, así como lo estoy pronunciando, ON, que significa cerbatana. ¿Viste la famosa cerbatana, Joar? Bueno, ellos suelen asignar nombres de armas a los hombres y de plantas a las mujeres, ¿no? Y ese es el que me dieron a mí. Y lo que quería señalar es esto. Observan permanentemente la actitud, tanto del grupo como personal. Muchas de las cosas que hemos conversado y que hemos aprendido, y no voy a decir el vínculo que creamos con Bosco, pero los entendimos muy bien esos 3 días que estuvimos en la cueva, y me contó un par de cosas que luego les voy a compartir. Pero deviene de esa observación previa que hacen. Es decir, este grupo familiar, a diferencia de esa comunidad mayor de la que se desprende, que también colaboran cuando hay grupos que deseen acceder a la cueva, tiene la particularidad de que observan a la gente y deciden, si no hablan nada, si le dicen lo que entienden ellos que los turistas quieren escuchar, o le transmiten su verdadero pensar. Y afortunadamente caemos en el tercer grupo, ¿no? Entonces, las conversaciones que yo personalmente tuve con Bosco fueron muy íntimas, ¿no? Muy transparentes, pero depende del vínculo que creas con la comunidad, depende de cómo los tratas, así te tratan, y en este sentido son muy puntillosos, ¿no? Gustavo, ya situándonos en el contexto de la Cueva de los Tallos, después de haber hecho esa bajada que es la que todos aspiran en algún momento a hacerla, aquel que le gusta el tema, y sé de tus conocimientos en cuanto a radiestesia, ¿pudiste aplicarlos? Vos habías comentado que ibas a hacer una serie de experiencias, si podés adelantarnos algo. Yo les hablaba de 3 hallazgos que realizamos, no digo realicé, que realizamos como grupo, porque esto fue posible gracias a la fuerte cohesión y la disposición de todo el grupo en seguir las indicaciones que yo le daba. La primera es esta observación que les hacía de las características de algún punto dentro de la cueva, ¿no? Donde evidentemente uno dice, aquí pasó una mano, o muchas manos, reacondicionando parte del lugar. Lo segundo tiene que ver con lo radiestésico. La idea original, que era hacer un mapeo radiestésico, fue impracticable, porque claro, una cosa es lo que uno se propone desde la teoría, como yo digo, de la comodidad desde el sillón, y otra cosa cuando estás en el terreno. Cuando estás en el terreno, háganse en esta ambientación del lugar. Ustedes están 3 días con sus noches, donde la diferencia entre el día y la noche la tienen por el reloj, porque excepto un punto que es el que voy a mencionar ahora, el resto del sistema está inmerso en una oscuridad. Alguna vez dije, ni 100 noches sin luna pueden ser tan oscuras todas juntas como la oscuridad de la cueva, ¿no? Y tus esfuerzos y tus tiempos se enfocan en la propia supervivencia. Estás 3 días completamente empapado, si no estás empapado del agua que corre de vertientes o de alguna cascada que tienes que atravesar sí o sí, porque tienes que continuar del otro lado, estás empapado en tu propio sudor permanentemente, en condiciones físicas un tanto incómodas, aunque el cansancio te vence y te dormís de cualquier manera, y el estrés mental, que significa estar escuchando el griterío de los tallos las 24 horas del día. Porque no es un trinar de pájaros, es una algarabía monstruosa sobre tu cabeza. Me decía Bosco, precisamente, que ellos reconocen 18
sonidos distintos de los pájaros, y entienden que así se comunican. Pero hay un graznido dominante, estentorio, colectivo, que está a las 24 horas, que la primera noche que vas a dormir, decís, ¿cómo voy a dormir con esta varaunda infernal? Bueno, el cansancio te vence y te dormís igual. Pero imagínate que vos te despertás, porque no cesa en ningún momento, no hay un momento que se vayan a pasear, ¿viste? Que vos decís, disminuye un poco entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, que es cuando la mayoría de los tallos salen a buscar alimentos fuera de la cueva. Son pájaros nocturnos, son pájaros ciegos, entonces su hábitat es la noche, pero igual que hay una cantidad de animales que siguen haciendo ruido de fondo. Hay un punto en el cual te quedan dos opciones, o te enloqueces o te acostumbras, ¿no? Entonces casi como un recurso de supervivencia te terminás acostumbrando. Entonces todo ese estrés físico, mental, yo encima sufrí un accidente, lo que sería la mañana del segundo día, desplazándome por una galería, me descuelgo de una de las sogas, porque hay desniveles en los cuales hay que bajarse agarrado de una soga como puedas, y sufrí un esguince en el pie izquierdo. Seguí adelante, 4 inyecciones de analgésico matacaballos, un par de antiinflamatorios vía oral, y como yo siempre, una venda, y como yo siempre digo, la mejor droga de todas, que es la ALD, ¿no? Apretar los dientes, y seguí adelante. Entonces, todo ese conjunto, una compañera del grupo fue picado por una hormiga conga. La conga es una hormiga que tiene este tamaño y que te produce una fiebre muy intensa durante 5 o 6 horas, un dolor agudo. Entonces ahí otra vez tuvimos que... Por eso el mapeo que pensábamos hacer en su extensión fue absolutamente impracticable. Necesitaríamos el triple de gente, el triple de tiempo para poder llevar a cabo el mismo. Pero hicimos una comprobación muy, muy interesante. Hay 2 chimeneas principales, la que está habilitada para el ascenso y descenso, esta que tiene 65 metros de caída libre, y hay otra chimenea en el área que se conoce con el nombre del altar. Esa otra chimenea es aún más profunda o alta, depende si la miras de arriba abajo o de abajo arriba, aproximadamente casi los 100 metros, nos decían, y de hecho se utiliza solo para evacuaciones de emergencia si hay algún problema en la chimenea de entrada común, porque la chimenea de entrada común tiene una quebradita que termina en la boca de la cueva, que cuando hay lluvias muy intensas se transforma en una verdadera catarata y la hace impracticable. De ocurrir eso, evacúan con bastante riesgo por esa chimenea alternativa. Esa chimenea alternativa es la única donde todos los días penetra la luz del sol. Y vemos algunas fotos que hemos compartido, donde ustedes ven en el fondo de la caverna una especie de haz de luz coherente que impacta en un conjunto de rocas. Ese conjunto de rocas es el que se conoce como el altar. Se llama así porque en la expedición del 76, el padre Porres, un salesiano arqueólogo que participó de la expedición, encontró restos humanos y restos de cacharros de cerámica que evidentemente fueron dejados ahí con fines de ofrenda, con fines ofrendatorios. El lugar ya de por sí es muy extraño porque el suelo de la cueva, prácticamente en toda su extensión, es un depósito de guano compactado, producto de la defecación durante decenas de miles de años, de millones de estas aves, ¿no? Parece tierra compacta, pero en realidad es caca compactada, ¿no? Sobre ese guano te vas a pasar los 3 días. Y ese guano lo vas a seguir teniendo aquí en el fondo de la nariz una semana después que salgas de la cueva. Hay que resignarse a eso. Por aquí y por allá, del guano emerge alguna roca, generalmente húmeda, mojada, con lo cual eso le agrega el riesgo de las patinadas, de los tropezones. En esa zona, en la zona del altar, es una zona perfectamente horizontal de guano, pero solo está esta concentración de rocas, que todo apunta a señalar que fueron reunidas ahí a propósito, y que quizás formaron como una especie de Tetris, parte de una pequeña construcción que el tiempo, terremotos, que suele haberlos en la zona, fue desarticulando, fue desarmando, ¿verdad? Bueno, nos pusimos a revisar con nuestras varillas radiestésicas esa cámara donde todavía no había entrado el sol entra 10 de la mañana aproximadamente en ese punto, y nosotros comenzamos la actividad muy temprano, ¿no? Y detectamos
una línea de energía que partía del altar y se dirigía hacia el fondo, a ver cómo lo explico, no hacia el interior del sistema de cuevas, sino en dirección opuesta. Siguiendo esa línea de energía con las varillas, como era esperable, vamos encontrando que cruza las famosas líneas Hartmann, la red de energía telúrica que cubre obviamente toda la superficie del planeta. Entonces, cuando estábamos revisando, yo empiezo a colocar a miembros de la expedición en los puntos de cruce, ¿no? En parte para visualizar si la distancia era la que conocemos como proporcional a la separación de las líneas Hartmann, en parte para visualizar en qué dirección se desplazaba esa línea. Entonces pongo a 4 chicos perfectamente alineados con el altar, cada vez que yo con las varillas encontraba lo que era un cruce de energías, un punto de cruce de energías. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. El tema es que cuando terminamos, sale el sol. El sol, para que la gente que nos está siguiendo entiendan, imaginen que comienza aquí estoy a mi izquierda, aunque parezca que estoy levantando la mano derecha, estoy levantando la mano izquierda, porque Zoom es especular. Entonces el sol hace, obviamente en el cielo, este movimiento. Con lo cual el rayo de luz hace este movimiento. ¿Bien? Cuando el sol entra en la chimenea, ilumina, y es un reflector, es realmente impresionante. Uno ve las fotos que hemos tomado y dice, ahí hay retocado, hay Photoshop. No, esto es así, literal. Es como dije, un haz coherente de luz. Impacta en primer lugar en el altar. Ya lo sabíamos eso. Pero cuando el haz de luz se va desplazando en cuestión de minutos, recorre exactamente la línea de energía que el grupo de compañeros de expedición había señalado en la experiencia previa. ¿Qué es lo que hace esto muy interesante? Acá tenemos 2 eventos naturales. El sol impactando en el altar, la luz del sol en realidad impactando en el altar, y luego recorriendo la galería, un evento natural. El otro evento natural, la línea Hartmann, que sabemos que son líneas de energía telúrica, pero naturales. No es imposible que 2 eventos naturales coincidan. Me preguntaban, Gustavo, pero ¿eso es extraño? No, sería extraño que coincidan 3 eventos naturales, pero por cálculo de probabilidades, 2 eventos naturales pueden coincidir simétricamente. Lo extraño es que los Shuar lo detectaran, los Shuar o alguna cultura anterior, no sabemos, lo detectaran para hacer del altar precisamente un lugar de ofrendas. Porque el haz de luz es visible, pero las líneas de energía telúrica no lo son, salvo que cuentes con alguna herramienta, como la radiestesia, o con una sensibilidad perceptual humana propia, o sea, la capacidad de ser de alguna manera antena para poder captar y reconocer una línea de energía que en ese lugar coincide con el trazado que la luz solar está haciendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, además con otro elemento que por ahí vos nos podés contestar. ¿La entrada de la que estás hablando en la zona del altar es natural o fue realizada? Ese boquete por el cual uno puede llegar a descender como alternativa a la otra entrada. Según lo que yo he observado y además la información previa y posterior que todavía sigo reuniendo, porque, aclaro, hace una semana que regresé, en el momento que estamos grabando esta entrevista, todavía estoy como procesando los datos y procesando mis propias reflexiones, pero la entrada es absolutamente natural, o sea, el sistema es natural. Yo entiendo que puede haber devotos de la idea de extrañas tecnologías horadando, pero la entrada es absolutamente natural, la acción del agua es constante, es permanente. Estamos hablando de millones de años. ¿Por qué hablo de millones de años? Por el tamaño de estalactitas y estalagmitas que se encuentran en el interior, que te permiten la datación, ¿no?, aproximada. Es absolutamente natural. Es tan natural que si es natural, la chimenea de 65, obviamente la chimenea de 100 metros, ¿no?, también lo es. Además, no es regular en absoluto. Es decir, a veces las fotografías engañan. Estando en el terreno, te das cuenta de la enorme irregularidad de la perforación, diríamos así,
que a todas luces los indican como algo natural. Gustavo, aparte del sistema de medición por radiestesia, ¿llevaste algún otro equipo de medición, algún gaussímetro para campo electromagnético, o algún contador Geiger? No, fue solamente la No, en experiencia. esto llevábamos brújulas. La brújula es un aparatito sencillo, pero muy confiable a mi criterio para determinar perturbaciones del campo electromagnético, y de hecho no sufrieron perturbaciones en el interior. Ahora, hay un tercer tipo de experiencias que vivimos que están asociadas a esta ceremonia de ayahuasca que hicimos en el interior. Es decir, aclaro esto puntualmente. En lo personal, no soy para nada un devoto del uso y de la práctica de las plantas sagradas, con todo el respeto que les tengo, inclusive por una cuestión hasta de idiosincrasia, de mi propia formación en el terreno de las sabidurías ancestrales. Yo lo he comentado alguna vez, desde hace muchos años sigo un tipo de enseñanza propia del México prehispánico que se conoce con el nombre de toltequidad, que es el conocimiento legado por los antiguos toltecas. En ese paradigma, en ese horizonte cultural, la experiencia con enteógenos, es decir, con plantas sagradas, cualquiera de ellas que sean, debe ser algo hecho con criterio, con cuidado, debe haber una motivación guiada por personas de más conocimiento que uno, debe haber un proceso de observación del impacto a posteriori que la experiencia tiene en nuestra vida. Nosotros abiertamente estamos en desacuerdo con esta idea de consumir, no sé, semanalmente ayahuasca como una vía de conocimiento. Si no terminás de aquilatar el impacto espiritual de la experiencia anterior, que ya te estás dando otra dosis. Pero no niego en absoluto, por supuesto, tenemos quienes dicen, bueno, en realidad se trata de alucinaciones provocadas por el DMT, de la liana, ¿no?, de la plantita, y en realidad lo que se dice observar es todo producto y juego de la mente. Cualquiera puede tener cualquiera de sus dos miradas. Como los yuaras tradicionalmente son muy consistentes con la práctica ceremonial de la ayahuasca, estamos hablando de una planta que es autóctona de ese lugar, y de una tradición cultural que tiene siglos, si no milenios de existencia en este pueblo, ¿no? Suelen realizar y permiten que los visitantes se sumen a sus ceremonias de ayahuasca que hacen en la selva o en el ámbito de la propia comunidad. Yo había propuesto, y afortunadamente tuve una respuesta positiva, llevar la ceremonia a la cueva, bajo la premisa de ver si el cambio de contexto influía de alguna manera en los resultados de la experiencia. ¿Y saben qué? Influye. Influye y mucho. ¿Y en qué influye? Lo voy a resumir en esta frase. Porque provoca que el grupo que lo realiza tenga visiones y sueños compartidos. Cosa que hasta donde sabemos no se da en la ceremonia de ayahuasca hecha en otros entornos naturales o urbanos en que se la practique. Miren, como parte de la programática de la expedición, durante un día hicimos ayuno completo, y al final de ese día se lo desciende a Bosco Tibirán, el jefe de clan, que ya había preparado el líquido, y él dirigía la ceremonia. Este es uno de los puntos que a mí me resultó muy enriquecedor, porque la dedicación y el cuidado que este hombre puso en nosotros durante la ceremonia y durante toda la noche siguiente a la ceremonia es digno de elogio. Es decir, mientras que estamos todos en el proceso de trabajar con la plantita, este caballero, vestido con sus ropas ceremoniales tradicionales, estuvo firme, despierto, cuidándonos uno por uno, cuando alguno se sentía descompuesto, necesitaba vomitar, o salía de la tienda, de la carpa, aparecía de la nada, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿No? O sea, se comportó, decimos nosotros, como un abuelo cuidando a sus nietos en todo momento. Yo les voy a contar las cosas que protagonicé yo. Yo en otros momentos de mi vida he realizado experiencias con distintas plantitas sagradas, ¿no? Hongos, Seville, San Pedro, peyote,
en México, y esto es una cuestión que tiene que ver con la fisiología de uno. Nunca me han pegado demasiado, ¿se entiende lo que digo? Es decir, tuve ciertas alteraciones en la percepción, pero en todo momento, en mí no provoca, excepto una vez una experiencia con un grupo de tradición en México, con Floripondio, no me quitan el control, ¿no? Y la ubicación en tiempo y espacio. Entonces, la ayahuasca, luego que la ingieres, no actúa inmediatamente. Tiene una cierta demora de tiempo, luego generalmente la reacción orgánica es que baje la presión, tiendes a tener frío, por eso se recomienda que la gente se vaya a acostar y se cubra bien y trate de dormir, y en ese escenario se producen las visiones. Yo todo esto que voy a relatar es en el marco en el cual yo en ningún momento perdí mi ubicación en tiempo y el espacio. Es decir, yo estaba absolutamente consciente y si veía algo, era consciente que lo estaba alucinando. ¿Bien? A los 20 minutos de la ingesta, estoy sentado, estamos todo el grupo sentado alrededor de un farol, porque no se permite encender fuego dentro de la caverna, porque el humo puede afectar a los tallos, ¿no? Entonces se cuida el lugar y se usa las luces frías de los elementos de iluminación. A unos 20 minutos aproximadamente, yo estaba sentado mirando las paredes de esa gran cámara que se llama la catedral, donde habíamos montado el campamento, y observando el contorno de las sombras que la luz provocaba de las carpas y de la gente, y esto remite a Capilla del Monte, porque recuerdo que veía el contorno de las sombras y digo, qué parecido al Uritorco y las sierras de noche, ¿no? Cuando uno ve ese contorno en la oscuridad. El techo de la caverna yo lo veía como un cielo nocturno nublado. Piensen en un cielo nocturno nublado, que por momentos se desgajan las nubes y ves las estrellas detrás de las nubes. Entonces yo estaba sentado mirando las nubes y las estrellas y diciendo, estoy alucinando, porque es obvio que no estoy viendo. Por eso digo, estaba perfectamente consciente, y consciente de que estaba alucinando esa visión, ¿no? Pero muy entretenido mirando el contorno de las sierras, las nubes, lo que parecía un cielo nocturno nublado, por momentos se abría, veía estrellas. Cuando al otro día intercambiamos experiencias, uno de los guías técnicos, Wesley Guzmán, cuando yo relato esto, pega un salto en el lugar donde estaba sentado y me dice, Gustavo, yo vi exactamente lo mismo. E inmediatamente después de la toma de ayahuasca, es decir, que en el mismo momento, Wesley no estaba para nada al lado mío, nadie hablaba con nadie, a resultas de la experiencia, ¿sí? Y este muchacho estaba en un punto alejado, pero al mismo momento los dos estábamos viendo exactamente lo mismo. Una hora, supongamos después, se da este efecto que les decía, baja la presión, uno siente frío, entonces decido irme a acostar a mi tienda, viene el abuelo, precisamente Bosco, me acompaña, porque vos podés estar muy consciente, pero una característica inmediata es la pérdida del equilibrio, entonces te querés poner de pie, y aunque tengas la mente clara, el cuerpo no coordina, no te responde, entonces me ayuda a dirigirme a mi carpa, me acuesto. Cuando me estoy acomodando para dormir, entra un compañero de mi carpa, ¿no? José Luis. Hermano, ¿cómo estás? No, bien, bien, José, ¿vos cómo estás? Uf, bien, pero es muy fuerte, voy a dormir. Bueno, nos quedamos dormidos, creo que en medio de la frase, ¡boom! Y yo sueño que se me acerca una anciana, sonriente, pequeña, delgadita, de largo cabello ceniza. A todo esto, antes de empezar la ceremonia, el Shuar nos dice, hablando del respeto con que había que entrar en la ceremonia, dice, antes de beber, piensen internamente qué están haciendo aquí, por qué vinieron y qué es lo que buscan. Entonces, cuando yo voy a beber el cuenco de ayahuasca, mentalmente digo, quiero respuestas sobre los tallos. ¿Bien? Vuelvo al sueño. Entonces, esa ancianita se acerca y con una sonrisa me dice, ahora no encontrarás las respuestas que buscas, pero la clave de la vida es la alegría. Textual. Tanto es así que yo luego de ese sueño me despierto
Y me quedo pensando, digo, qué simpático el comentario, ¿no? Qué interesante, y me vuelvo a dormir. Al día siguiente, cuando les decía que conversábamos intercambiando, José Luis, mi gran amigo personal y compañero de carpa, me dice que apenas se queda dormido, recuerda que nos quedamos dormidos prácticamente simultáneamente, apenas se queda dormido, él tiene un sueño. En el sueño se le acerca una abuelita, una anciana, delgadita, pequeña, largo cabello ceniza, que le dice, no encontrarás las respuestas que buscas, pero la clave de la vida es la dulzura. Independientemente de esta diferencia, que además son dos palabras que forman parte de un concepto, digamos, emocional bastante común, estábamos soñando al mismo tiempo lo mismo. Y una tercera observación. En un momento de la madrugada me despierto. Y me sobresalto porque la oscuridad es absoluta. Es decir, siempre había, aun cuando estábamos todos durmiendo, alguna linterna encendida, me explico, es decir, siempre había un puntito de luz en algún lugar en el entorno. Yo abro los ojos y me pilla una oscuridad absoluta. Me sobresalto porque recordé una experiencia, yo la mencioné antes, que tuve hace muchos años con un té de floripondio, también en un grupo de tradición, donde el efecto físico inmediato fue quedarme ciego durante unos minutos. Y es espantoso, porque pese a que te dicen, mira, es muy posible que te quedes ciego unos minutos y luego la vista vuelve, en el momento que te das ciego, vos te decís, ¿volverá? ¿O me mandé un moco y quedé ciego? ¿No? Eso inevitablemente pasa por tu mente. Entonces recordé esa experiencia y me asusté. Entonces, me arrastro hasta el cierre de cremallera de la tienda, ¿no? Lo abro despacio para no sobresaltar a nadie, saco la cabeza todo absolutamente negro, para profundizar la preocupación. Y empiezo con la mano derecha a tantear, buscando una linterna que yo había dejado en una esquina para encender la luz. Cuando estoy tanteando, pero con la cabeza fuera de la tienda, veo pasar un grupo de siluetas humanoides, de derecha a izquierda. Ustedes dirán, Gustavo, ¿cómo la viste si estaba todo completamente oscuro? Y yo les digo, miren, la única forma de describirlo es que eran siluetas más oscuras que la negritud total del lugar. ¿Se comprende esta idea? Me sobresaltan el doble. En ese momento encuentro la linterna, la enciendo, se llena de luz la carpa, digo, no, veo, asomo, hago un barrido con la linterna, no veo a nadie, pero con la luz lo veo al abuelo que estaba sentado en una roca, y cuando ve la luz me reconoce, me dice, Gustavo, ¿estás bien? Sí, 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 Bosco, tranquilo, estoy bien, estoy bien. Y apagó la luz y me vuelvo a dormir. Otro de los integrantes de la expedición, Miguel Astudillo, comenta en grupo, y esto lo comentó 2 días después, cuando ya estábamos regresando, que entiendo que por la hora fue o poco antes o poco después de mi experiencia, le pasa literalmente lo mismo. Se despierta, absolutamente cegado por la oscuridad, y cuando abre la tienda para tratar de mirar afuera, ve pasar, pero él lo ve de izquierda a derecha, un grupo de siluetas más oscuras que la propia oscuridad del lugar. Otra sugerencia de una visión compartida por 2 personas, compartida porque nos enteramos después, porque no es que aquí yo le comento al grupo y después a alguien le pasa lo mismo. Todo esto lo cotejamos o al día siguiente o 2 días más tarde, ¿no? Y es muy interesante porque no he encontrado referencias, no digo que no las haya, digo yo simplemente no las he encontrado, que se comparten, porque además yo estoy hablando de las que yo protagonicé, pero todo el grupo le pasó, es decir, A soñó lo que C le dice que también soñó, y D dice que vio lo mismo que F comenta haber visto. Esta especie de comunión, ¿no? En el sentido de común unión, de visiones y de sueños, es algo que no registra antecedentes, y que yo creo que tiene que ver con las propiedades místicas del lugar. Bueno, con respecto a esto último que acabas de decir, ¿vos pensás que a través de la toma de ayahuasca y de ese estado especial, extraordinario en el que se encontraban ustedes, pudieron haber visibilizado a los famosos guardianes de estos mundos intraterrenos, del inframundo, el famoso Arutam del que hablan los Swaras? La palabra Arutam tiene, y eso lo
fue una de las cosas que conversaba con Bosco, ¿no? Tiene distintas acepciones. Arutame es tanto Dios como entidades espirituales, como propiedades mágicas de un objeto o de un lugar, ¿no? El término es lo suficientemente plástico para adaptarse a estas distintas interpretaciones. Yo, antes de comentarles lo que Bosco me respondía, quiero señalar esto, es decir, yo creo que en realidad quienes sostienen, no sé si termino de estar convencido del hecho de que el lugar es un portal dimensional. Creo que en el lugar se manifiestan fenómenos que por sesgo de aceptación, quienes creen en los portales dimensionales, dicen ante lo que observan, ven, está la evidencia de que es un portal, pero es el sesgo previo el que te hace suponer que el marco es un portal. A mí me gustó mucho la explicación que me dio Bosco, ¿no? Estábamos conversando el día que empezamos a salir de la cueva, el proceso lleva horas, ¿no? Se sube de a uno, hay un tiempo de ascenso, hay un esfuerzo, entonces mover a todo un grupo lleva toda una mañana. Y yo estaba conversando con Bosco y le pregunto a boca de jarro, Bosco, ¿qué piensas que hay aquí en la cueva? ¿Qué es lo que ocurre aquí en la cueva? Y Bosco me dice con mucha sencillez, es sencillo, Gustavo, es su casa. Y estos seres espirituales ahora no viven acá, pero vienen a ver quiénes visitan su vieja casa. Es como cuando yo decido irme con mi familia a vivir a otra casa, pero la casa que dejé sigue siendo mía. Yo cada tanto regreso a ver cómo está la casa o a ver quiénes están visitando mi vieja casa para asegurarme que no la rompan, no la destruyan. Pero me voy a vivir a otro lado. Aquí hay seres espirituales que se han ido a vivir a otras casas. ¿Cuáles son esas otras casas, Bosco? Otras cuevas en la selva, pero cuando viene gente, regresan para ver cómo tratamos el lugar. A mí me encantó esa explicación, que además no necesita de portales dimensionales, ¿no? Es decir, es muy consustanciada además con la idiosincrasia y la cosmopercepción de los yuaras. Yo creo que en realidad voy a proponer una hipótesis. Cualquiera que haya estudiado con cierto detenimiento la filosofía esotérica, hermética, de distintas culturas, de distintos horizontes históricos, sabe que hay 7 leyes o principios fundamentales que rigen el universo físico, el universo energético, el universo psíquico y el universo espiritual. Quien haya leído el Kybalion, por ejemplo, sabe perfectamente a lo que me refiero porque ahí están descritas estas 7 leyes. Una de estas leyes se la conoce como principio de sincronicidad, que dice que todo lo que ocurre en el mundo material ocurre en el plano espiritual. Todo lo que ocurre en el plano espiritual está ocurriendo también en el plano material. Desde esta premisa, lo que postulamos es lo siguiente. Las cavernas representan simbólicamente en el plano material el inframundo del plano psicológico y espiritual. Fíjate que el concepto del inframundo es muy interesante para los yogaras. No es el terreno de los muertos, es el terreno donde los espíritus de los vivos, de los muertos, de los seres que nunca fueron ni vivos ni muertos, pueden encontrarse. Voy a acudir a la psicología junguiana y digo, representa el concepto del inconsciente colectivo. Entonces, lo que hacemos en el plano material, en el inframundo material, para que se entienda la idea, por aquel principio fundamental del esoterismo, tiene que estar produciéndose también en el plano espiritual. El inframundo material, las cuevas, las cavernas, esto explica, por ejemplo, por qué en la tradición de tantas culturas a través de todos los milenios, la mayor parte de los rituales ocultistas, herméticos, se llevaban a cabo en sótanos o en cavernas. Porque al reproducir materialmente, físicamente, el escenario del inframundo, por ley de sincronicidad, estás manifestándote en el inframundo espiritual. ¿Se comprende? Sí. Si nosotros compartimos visiones y sueños, es porque ese espacio físico nos permitió acceder a ese entramado que a nivel profundo conecta a todas las mentes en general y en particular a las del grupo que estábamos realizando la experiencia. Yo siempre digo,
Nuestros egos son como islas en el mar, nuestro consciente. Bajo las olas, nuestros inconscientes personales, la parte sumergida de las islas, siguen diferenciadas, pero en el lecho marino, todo se funde en un solo suelo. Entonces, esa experiencia en un inframundo físico hace que paralelamente, sincrónicamente, en el plano de lo espiritual, nuestros yoes se puedan fusionar en uno solo, y por eso compartir sueños, por eso ver y ser visto por estas entidades. Creo que la Cueva de los Tallos, que es el lugar sagrado histórico de los Yoaras, tiene esta particularidad, es caja de resonancia de las entidades no físicas. Y después, bueno, cada momento histórico aplica su propia interpretación, es decir, extraterrestres, intraterrestres, interdimensionales, son hipótesis o paradigmas que dependen, vuelvo otra vez a la palabrita, del propio sesgo de aceptación. Pero el hecho objetivo es que hay entidades que pueden ser percibidas bajo ciertas circunstancias. Bien. Gustavo, una pregunta que aúna a Morix por un lado y a Don Bosco en el otro, en esta posibilidad que tuviste de interiorizar y conocer un poco cómo es la mente, la psicología de los Yoaras, y su sabiduría ancestral y también su propia historia, ¿no? Puede ser o que haya algún dato en los mitos o en las historias propias de este pueblo que le dé sustento a esa tercera teoría que vos postulaste acerca de lo que quiso decir Morix en forma encriptada, que no era solamente el lugar de la cueva donde estaban los libros metálicos, sino que había otra cosa más. ¿Pudiste vislumbrar alguna respuesta que diera sustento a esta hipótesis que vos desarrollás? No por palabras de Bosco o por características de las cuevas, pero me remonto a otro lugar, lo mencioné antes, Catayo. Es el paraje próximo a las cuevas, donde una enorme cantidad de petroglifos hablan de una cultura simbólicamente, metafísicamente muy evolucionada, con un desarrollo argumental que en vez de hacerse en palabra escrita, se hace en símbolos escritos. Y esto inclusive es previo a nuestra visita a Los Tallos, cuando nosotros estuvimos trabajando en la zona de los petroglifos de Catayo, de eso no nos quedaba ninguna duda. O sea, la información que uno puede interpretar, hay muchos que siguen siendo incognoscibles, pero la información que uno puede interpretar de los petroglifos te está hablando de que la región o la cueva, ¿por qué? Porque recordemos que dos de las rocas de los petroglifos de Catayo, de las más interesantes, son verdaderos punteros que alineados apuntan perfecta y directamente a la Cueva de los Tallos. Casi un dedo señalando, o sea, todo esto que estamos explicando aquí, vayan allí para entenderlo. ¿Se entiende? Bueno, y esos petroglifos hablan de la región como una zona de manifestación de conocimiento. Ahí sí hay una pata interesante, entregado por dioses solares. ¿Por qué digo por dioses solares? Porque hay, los remito al artículo en consecuencia, hay una serie de petroglifos que hablan de deidades que traen la evolución espiritual. Literalmente, esta es la interpretación más evidente en particular de uno de esos petroglifos, ¿no? Y los llamamos dioses solares porque la iconografía los emparenta con Viracocha, con Inti, es decir, con representaciones solares, ¿no?, de jerarquías espirituales. Por eso digo, creo que la región, y otra cosa, y me voy a remontar mucho antes de los Yoaras, porque los Yoaras llegan al lugar provenientes de la selva amazónica hoy brasilera, 600 años atrás. De hecho, los petroglifos, así como los menires que comentaba anteriormente, o las ruinas de Cucure, evidentemente ni siquiera son Yoaras, son muy preexistentes. Los Yoaras, en los petroglifos de Catayo nosotros señalamos, y en los petroglifos de los menires de Quillusara también, señalamos que hay por lo menos 2 fases o 3 fases culturales de petroglifos sobre petroglifos. Y te vas a los más antiguos, y son mucho más evolucionados y avanzados, y simbólicamente más complejos que los más recientes. Es decir, la suposición es que los Yoaras llegan 6 siglos atrás,
dejan sus propias inscripciones sobre inscripciones preexistentes, mucho más complejas y mucho más elaboradas. ¿Pertenecientes a qué cultura? Ignota, desconocida, no hay ninguna referencia. ¿Podríamos especular antediluviano? Si admitís la existencia del diluvio. Claro. Yo en lo personal no comulgo con la idea del diluvio, por lo tanto no voy a referirme en términos de antediluviano o postdiluviano. La datación es complicada en un horizonte en el cual no hay restos orgánicos que puedan ser datados y donde las rocas sufren tanto el deterioro de los elementos que los sistemas de estudios como la termoluminiscencia y demás no son para nada confiables. Se especula de una manera muy incidental que cuando menos tienen entre 1500 y 2500 años de antigüedad, o sea, muy anteriores a los Yoaras. Pero, insisto, es apenas una especulación. También podrían ser muchísimo más antiguos, ¿no? Claro que sí. Quería preguntarte algunos conceptos que más adelante en la entrevista habías señalado, ¿no? Cuando hablabas de Morix, de esta declaración pública que él hace, ¿no es cierto?, en el 69, de la mano de su abogado personal, Gerardo Peña Mateus. Él afirma haber encontrado una biblioteca metálica donde se describe la historia, la verdadera historia de la humanidad. Y vos señalabas que tal vez no sea el sitio que visitamos hoy, Cueva de los Tallos, sistema de Cueva de los Tallos, el lugar donde todavía permanezca esa biblioteca, y vos dijiste, está en otro lugar. ¿A qué te referías cuando hacías mención a esto? En primer lugar, yo dije, sí existe, está en otro lugar. No estoy de ninguna manera avalando con mi convencimiento de que exista, porque también me planteo si el concepto de biblioteca de oro y plata que refleja la verdadera historia de la humanidad no es una metáfora de cierto tipo de conocimientos. Yo creo que al tema de los tallos en general, y perdona que haga esta digresión, hay mucha mirada profana y le falta mirada iniciática. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí. Es decir, cualquiera que haya incursionado un poco en el lenguaje y en los modismos de las sociedades herméticas, se detiene y mira esto de otra manera. Y doy un caso concreto. Stanley Hall ubica la biblioteca en Pastaza, que es otra provincia, colindante con Morona, Santiago. Y en sus anotaciones, Stanley Hall dice que la forma de llegar a la biblioteca es dirigiéndose a un determinado lugar y cruzando un río, pero cruzando el agua sin mojarse. Eso escribe literalmente Stan Hall. Entonces, yo lo estaba charlando inclusive con uno de los guías técnicos, ¿no? Obsesionado con esto de tratar de encontrar la biblioteca más allá de su formación profesional como rescatista y como espeleólogo. Y entonces él dice, no, porque esto entonces significa, porque la única manera de atravesar el agua sin mojarse es que haya un túnel por debajo de la corriente de agua, y entonces habría que encontrar una caverna o un sistema de cuevas donde uno encuentre un pasadizo que pase por debajo de un río. Y yo en un momento le interrumpo a Oscar Arce, lo mencionó porque obviamente era parte de la expedición, le digo, Oscar, pero hay otra mirada. Stan Hall era masón, era grado 33 de la masonería. Atento a esto, porque un iniciado de cualquier orden esotérica que estamos hablando, siempre va a hablar en dos lenguajes, uno para divulgar, ¿no? al profano en el buen sentido de la expresión, digo, ¿no? Sí. Pero también va a haber comentarios, por eso dije crípticos antes, dirigidos a sus pares. Y la expresión masónica, atravesar el agua sin mojarse, tiene otras implicaciones que las meramente o aparentemente espeleológicas. ¿Me explico? Tiene que ver con, por ejemplo, pasar las dificultades de la vida sin salir herido, o tiene que ver con la idea de moverse en situaciones desagradables o ilícitas sin permitir que la situación te contamine. Es decir, son frases que para cuando se hace esta mirada adquieren otra dimensión. Claro. Entonces, en esto creo que hay que tener cuidado. El entusiasmo lleva a la interpretación literal. Pero aquí están jugando muchos personajes, la mayoría de ellos, por lo menos los protagónicos, y especialmente los históricos protagónicos, no muchos de los, digamos, temporalmente recientes,
muy ligados al ámbito de las sociedades iniciáticas. Por eso yo dije al principio de la entrevista, me pregunto si Morix, con este escenario que monta, no está hablando a ciertas personas en un lenguaje particular. Claro. Y todos mordemos la carnada, de decir, sí, este húngaro dijo que había una cueva donde había una biblioteca física, donde había cadáveres gigantescos, momias de... Y en realidad está dando pistas o sugerencias a quienes tienen las claves para decodificar el mensaje que, con su denuncia pública y con su presencia hasta su muerte en el Teatro de los Tallos, logró que se eternizara. Porque si Morix hubiera comentado esto de la Cueva de los Tallos en un círculo de aficionados al misterio, hoy el tema estaría olvidado. Logra entronizarlo y perpetuarlo de forma tal que más de 50 años después estamos hablando de esto, porque le da este escenario tan atractivo para la mundanidad. Pero hay muchos componentes que ameritan otra lectura, la misma biblioteca. ¿Estamos hablando de una biblioteca física? Claro. Porque es muy ingenuo. No, Morix habló de una biblioteca física, de láminas de oro, plata y cobre, entonces tiene que ser eso. O sea, porque lo dijeron así, literalmente así tiene que ser. ¿Y de qué nos estaba hablando entonces? ¿De qué nos hablaba Juan Morix? Yo creo que nos hablaba de un espacio de conocimiento. La biblioteca está en otro plano. ¿Me explico? Pero no en un plano que si pasás un portal dimensional, como en las películas, en ese otro universo paralelo vas a poder tomar en las manos verdaderas láminas metálicas. Sino que es una metáfora de un conocimiento que está encriptado y guardado en todas estas anomalías históricas que presenta la región. Gustavo, a ver si podemos hacer un hilo conductor. Comentabas que en otro viaje hacia Ecuador tuviste la posibilidad de tener acceso a parte de la colección que quedó del padre Crespi. En esa colección, haciendo uso de tu buena memoria, ¿pudiste ver algún signo que se hubiera visto reflejado en los menhires que visitaste posteriormente? Sí, sí. La colección del padre Crespi podemos dividirla en tres grandes grupos. Un pequeño grupo de material de indiscutible valor arqueológico, inclusive metálico, cobre, en su totalidad, nada de oro ni de plata. Aunque supongo que si hubo de oro y de plata, ya sabemos quiénes pasaron primero, ¿no? Eso no queda ninguna duda. Digamos que lo que uno encuentra son láminas que evidentemente... Cuidado, recordemos lo siguiente. Crespi, mientras estaba, digamos, sano, recordemos que en los últimos años vivió en un cuadro de demencia senil, en el cual decía cualquier cosa y creía cualquier cosa. Entonces tomamos al padre Crespi pre su enfermedad, ¿no? Un tipo absolutamente idóneo, con una formación intelectual altísima. Crespi nunca dijo haber estado en la Cueva de los Tallos. Se sabe que estuvo misionando en la provincia de Morona, Santiago, sí, y la provincia es muy grande, ¿no? Y la selva tiene muchos vericuetos. Y nunca afirmó en esos tiempos que el material que él recibiera viniera de los Tallos. Sí, en cambio, afirmó que los indígenas le traían material de la selva, pero la selva puede ser Morona, Santiago, la selva puede ser Pastaza. Sí, la selva, más en ese entonces, era mucho más que una provincia determinada. Una pequeña cantidad que presenta jeroglíficos muy similares a los de Quillusara y a los de Catayo, especialmente con la presencia de los dioses solares. Luego tenés una enorme cantidad que es material literalmente de desecho. Es latón, cuenca, esto muchas veces quienes escriben o hablan sobre la Cueva de los Tallos, pero no han visitado el lugar, lo ignoran. Cuenca es una ciudad que entre fines del siglo XIX y parte del siglo XX se caracterizó por tener muchísimas hojalaterías. Hay una calle que se llama la calle Larga, aún sobreviven algunos talleres, antes había muchísimo más, donde lo que se hacía era, en latón, grabar. Había una costumbre, yo lo he visto en algunas casas muy antiguas de Cuenca, todavía
existe, es una costumbre estética que a mí me resulta bastante china, por decirlo de alguna manera, pero bueno, sobre gusto no escrito, que era fijar a los cielos rasos láminas de latón, ¿no? Y todas grabadas. Entonces, era un signo de estatus social que en tu casa los cielos rasos estuvieran cubiertos de latón grabado. Entonces había muchas hojalaterías que hacían ese trabajo. Y mucho de ese material sin duda proviene de esas hojalaterías, pero cuidado, ¿por qué provienen de las hojalaterías? No porque Crespi en esos años lúcidos de su vida fuera un tonto que comprara cualquier cosa. Crespi buscaba siempre ayudar económicamente a los humildes, pero él decía que darles una limosna era faltarles el respeto, era no respetar su dignidad de seres humanos. Entonces, les decía que le vinieran a traer material, lo que fuera, que él se lo compraba. Entonces iba un nativo con un trozo de latón, padre, mire lo que encontré. Y al padre no le interesaba si era verdad, si era mentira, era la oportunidad de decir, ay, bueno, toma $2, ¿sí? Y entonces, claro, todos los nativos le llevaban todo lo que encontraban o fabricaban, y el padre de esa manera organizaba la distribución del dinero que tenía para caridad, ¿no? Era su criterio de que no había que entregar el dinero en caridad abiertamente, sino generarle la costumbre de que fuera a cambio de algo. Y hay un tercer grupo, pequeño. ¿Por qué digo pequeño? Porque yo les decía que en el Pumapungo no está en exhibición, el material está en un ala anexa del museo, y es monstruosa, o sea, son 4 salas donde todo está mezclado, abarrotado, pilas y pilas de objetos, de láminas, de trozos de metal. En ese entonces existía el proyecto, que sigue siendo proyecto hoy en día, de habilitar un ala del museo como sala de interpretación Padre Crespi. Es decir, se iba a rescatar lo más creíble de todo ese material y sin avalarlo académicamente, exponerlo para que la gente lo visitara y cada uno sacara sus propias conclusiones. Entonces hay un tercer grupo de dudoso origen, ¿no? Donde no puede definirse muy bien si es arqueológicamente válido o no. Pero queda todavía una parte pequeña en el total, pero interesante. Yo he publicado algunas fotografías en mis artículos sobre ese material en el portal, donde además del interés específico de las piezas, porque el mismo hecho de que haya objetos metálicos traídos ¿por qué digo de cavernas? Porque son objetos que están cubiertos de líquenes y musgo, algo propio de un lugar húmedo y oscuro. ¿Se entiende? Sí, Yo no sé si los objetos son intraterrestres, extradimensionales o de una civilización desaparecida. Lo que sí sé es que esos objetos no fueron fabricados para vendérselo al Padre Crespi, fueron hallados en cuevas. Y en alguna de esas piezas se encuentran estos jeroglíficos que luego encontramos, por ejemplo, en Catayo. Qué interesante. Es fantástico, fantástico escucharte e ir haciendo de a poco estas conexiones y empezar a tener otras miradas sobre Morix, sobre sus descubrimientos, sobre su mensaje encriptado, esta posibilidad de pensar desde otro lugar el descubrimiento o redescubrimiento del sistema de Cueva de los Tallos, ¿no? Yo creo, Gustavo, que vamos a volver a invitarte cuando vos lo dispongas a nuestro canal, porque hay mucho más para hablar, y bueno, casi en el final hablando del famoso Padre Crespi, tan querido y tan recordado por la comunidad allí en Cuenca, por la gran tarea social que ha hecho, ¿no es cierto? Y bueno, la gente que lo conoció y que todavía recuerda lo amoroso que era en la época en que trabajaba con estas familias, con las comunidades más humildes, ¿no? Pero como te digo, para cerrar un poco ya la entrevista, porque sabemos que tenés una agenda muy ajustada y bueno, nos has dado esta oportunidad de dialogar con vos, estas palabras finales para todos nuestros amigos, preguntarte, ¿qué fuiste a buscar a Tallos y si lo encontraste allí abajo? Fui a reafirmar algo, no tanto a buscar, sino a reafirmar algo. Que cumplir los sueños del pibe es posible. Y ese es el mensaje. Que lo tenemos que hacer todos, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar sobre eso. No hay excusas. Perfecto. Yo creo que, me decía una vez un abuelo de tradición mexica, hay 2 clases de personas, los que hacen cosas y los que pasarán la vida explicando por qué no las hicieron. Y yo creo en eso. Simple y contundente.
Gustavo, para nosotros es un placer, nos quedaríamos horas charlando contigo. Para mí es uno de los sueños que pude cumplir, poder entrevistarte y seguir continuando aquella charla de café que vos también tan gentilmente me ofreciste hace como 2 o 3 años aquí en Capilla. Bueno, le dejo las últimas palabras a Claudia y el agradecimiento, y bueno, este espacio y nuestros posteos en nuestro Face de todo lo que hagas. Y los invito a los que siguen a Claudia que vean la página Al Filo de la Realidad, que yo creo que es un lugar de luz, que trae mucha luz a aquellos que están en la búsqueda del conocimiento. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Gracias, Gustavo. Decinos, por favor, las redes, aquellos lugares donde la gente que quiera visitarte, quiera saber más de este viaje, porque las fotos son espectaculares, las hemos compartido a lo largo de esta entrevista, así que bueno, va a estar también en la descripción de este programa, pero recordanos, por favor, esos sitios donde la gente puede conocerte y leerte. Gracias, chicos. Simplemente nuestro portal, alfilodelarealidad.com, no .com.ar, alfilodelarealidad.com. En redes, en Instagram, estoy como Gustavo Fernández, @GustavoFernándezOficial. En Twitter, como @GusFernández58. Y en Facebook, bueno, encuentran mi página con mi nombre, la página de Al Filo de la Realidad y todas las vinculadas. Claudia, Fernando, enormemente agradecido por la amabilidad, por el hecho de que consideren que mi aporte es de algún interés para su audiencia, y quedo a disposición, ya nos volveremos a encontrar. Claro que sí, por supuesto que sí, vamos a volver a invitarte, y junto con Fernando, que nos visita hoy en el canal, ha sido un placer para nosotros poder dialogar contigo, y a todos nuestros amigos les decimos, suscríbanse si todavía no lo hicieron, denle like, compartan con todos sus amigos, porque esta información es muy importante. El objetivo, ya saben, del canal es que se difundan estos grandes, grandes temas. Y nos vemos dentro de muy pronto en Conversando con Banchik.